Y además, Daniela y todos los que están atentos, si tu grupo de estudio quieres estudiar evolución, dice yo quiero ver los insectos. Entonces, en el análisis del árbol vas a decir al todo grupo de los insectos cómo están relacionados con los demás individuos. El análisis irá frente al grupo, en el caso de los insectos, si ese es el grupo que tú quieres estudiar, la evolución, la relación de esos insectos con los demás organismos. A ver, abajo donde dice, a ver, ¿dónde es? Es que ese ya es la captura. Si te pones si presentas donde hiciste el árbol, el mega, para poder indicarte, a ver, alguien más, antes de pasar a indicarlo, porque les dije a todos que realicen para poder revisar y darles alguna observación a lo que están haciendo o responder a las preguntas que ustedes tengan. ¿Ya dejo de compartir mis? Sí, después me presentas el mega para ver dónde está la escala. ¿Quién más? Clever. La bióloga. ¿Cómo Buenos estás, días. Clever? Buenos días. Bueno, aquí yo también estaba ahí practicando para ver. Solo que a mí no me salen los numeritos que le salían a Daniela y no sé por qué. El porcentaje de similitud. Eso. No, es los numeritos. Ya, porcentaje de similitud. Ya, a mí se me salió aquí la barrita. Ajá. La escala de distancias genéticas. Ya. ¿Y cuál es? Explícanos, por favor, ¿qué hice? Ya, usé el gen 18S y asimismo seleccioné un aproximado de 15 secuencias. Y ahí procedí a hacer el árbol. ¿De qué organismo? ¿Solamente de cualquier organismo? Sí, así mismo, solo seleccioné para... Ok. Dentro de esos organismos, ¿cuáles nomás? Porque tienes que, cuando tengan que hacer su trabajo, tienen que saber qué organismos son, pues. Ya, ahorita, ahí rapidito busqué. Este que se encuentra por acá abajo, no sé si... Sí, este ya vendría a ser el grupo externo. Así es. Oh, ya. Aquí yo vi es un caracol de agua dulce, Ficella aquata. El resto, ¿qué organismos son? Sí. Bueno, no importa si no lo sabes ahora, pero ustedes tienen que saber al momento que presentan el árbol, ¿qué organismos son estos para que puedan hacer el análisis? No sé, tienen que saber qué tipo es el histenomorfa. Histenomorfa pertenece a un grupo de mamíferos. Ya. Sí, ahí ya se alejaría totalmente de lo que es acá el caracol de agua dulce prácticamente. Claro que sí, porque es un invertebrado. Tilodelphis, ¿qué será? Tremato, es un parásito. No sé. Sale que es un parásito. Bueno, pero ahora escúchame, Clever. Ya, sí. Tú conscientemente pusiste a Ficella como grupo externo, tú seleccionaste, dije, bueno, este organismo voy a ponerlo como grupo externo, o el árbol te lanzó eso. Sinceramente no, el árbol me formó esto como tal. Ya. Bien, por eso ahí vienen las cosas que quiero que ustedes hagan para cuando tengan que hacer su análisis del trabajo. Al momento que dice, seleccioné el 11, 12, 15, 20 secuencias. Al momento que ustedes seleccionan, tienen que tener claro, decir, bueno, yo quiero mi grupo de estudio, mi interés es el gen 18S, no sé, del cocodrilo, suponiendo, porque aquí dice cocodrilicola, espero que sea un cocodrilo. Suponiendo, tú dices, el gen de interés es el gen 18S del cocodrilo. Yo conscientemente digo, quiero estudiar, ver la relación filogenética de este cocodrilo. Este es mi
a organismo de interés, modelo. A este yo quiero relacionar con, no sé, con los parásitos, voy a relacionarlo con, no sé, con otros invertebrados o vertebrados, y tú lo vas seleccionando, pero ver con qué tipo de organismo lo vas a relacionar, con el cual tú quieres relacionarlo para ver la evolución. Aparte de eso, tienes que saber y decir, bueno, como el cocodrilo es un vertebrado, entonces yo voy a seleccionar como grupo externo a un pez o puedo estudiar a un invertebrado como grupo externo. Entonces tienen que tener claro qué organismo ponen como grupo externo y qué organismo ustedes ingresan como organismo de interés. Porque al momento que les lanza este árbol, verlo, dónde está ubicado el organismo externo que ustedes eligieron y dónde está ubicado el organismo de interés, el grupo de los cocodrilos, suponiendo. El grupo de los cocodrilos dice, este cocodrilo se relaciona con tal y tal y tal organismo. Este árbol es importante que lo hagan con más secuencias. Les decía, por lo menos con unas 15 fuera del grupo externo. Ya les decía, unos 5 cocodrilos, unos 5 peces, unos 5 lagartijas, unos, no sé, algo más, con lo que ustedes quieran. No sé, unos 5 aves. Pero como grupo externo selecciona un invertebrado o un parásito, un nemátodo, lo que ustedes deseen. Pero claro, el gen 18S, ahí sí van a poder diferenciar. El árbol le lanzó y le puso como grupo externo a seguramente este órgano Physalia es muy diferente a todo el resto que está acá. Por eso el árbol lo lanzó como grupo externo. Y entonces, o puede ser también, como no, para eso ustedes leen, ¿verdad? Entonces, y la raíz está aquí, pues. Entonces dice, o a lo mejor este es el antepasado de toditos ellos. ¿Ya? Y entonces, aquí tenemos, en este caso hay 2 clados. Les hizo 2 clados prácticamente. Si ven el nodo, te puedes ubicar en el primer nodo, Clever. El nodo, primer nodo. No, si es que este es el grupo externo, ¿cuál será el primer nodo? No. ¿Dónde está la raíz del árbol? Ya, ese es el primer nodo. Ese es el primer nodo. A ver, ese primer nodo se bifurca, ¿verdad? Ve para la primera ramificación. Ahí está, viste, que te salió ya el porcentaje. Sí, tenía que marcar aquí. Sí, eso lo iba a decir. A ver, ¿dónde está? Tú tienes 2 clados. A ver, ¿dónde está el primer clado y dónde está el segundo clado? Ya, disculpe, estoy. A ver, aquí sería la raíz de mi nodo. árbol, Ese ¿verdad? es el primer nodo. La raíz está más atrás. Ese es el nodo. Esa es la raíz. Ese es el nodo. Y aquí hay una bifurcación hacia arriba y una hacia abajo. Ajá. Ya, y ahí se empieza a dividir mi árbol. Ya, entonces este vendría a ser el primer clado. ¿Sí? Claro, todo. Si te das cuenta, la primera ramificación te está dando una nueva ramificación. Todos estos organismos, todos ellos están dentro del primer clado. Si te das cuenta, todo el grupo que tienes, a ver, 2, 4, 6, 7, los 7 individuos primero son parte de un primer clado y los de abajo, 2, 4, son el segundo clado. Y aparte de ello, te hace los subclados que te va haciendo que en esas llaves pequeñas te está formando. Esto ya vendría a ser subclado. Esos son subclados. Pero recuerda que la primera, siempre hay que guiarse en el primer nodo.
cómo el primer nodo te divide ese árbol. Entonces, es importante esto que diferencien los clados y los subclados para el momento que vayan a evaluar o analizar yo te decía, analiza a Clever al cocodrilo, porque no sé si es cocodrilo, digámoslo es que sea un cocodrilo. Sí, ya busqué ahorita. ¿Ya? Sí, si ese es el organismo de interés, tienes que hacer un análisis de todo aquello. Te voy preguntando. Ya, sí. ¿En qué clado? Tendría que... ¿En qué clado está ubicado el organismo de interés? ¿En el primero? No. Acuérdate que el primero son los 2, 4, 6, 7 primeros. La primera ramificación te agrupa a los 7 individuos. Ese es tu primer clado. Y la otra ramificación te agrupa a los 4 organismos siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Oh, ya. Entonces ¿Se dan cuenta? en el segundo clado. Ya el cocodrilo, ¿cómo se llama? El organismo de interés está ubicado en el segundo clado. Filogenéticamente, ¿con quién está íntimamente relacionado? Filogenéticamente, ¿el cocodrilo con cuál está íntimamente relacionado? Para todos, no es solamente para Clever. ¿Con quién estará el cocodrilo íntimamente relacionado de acuerdo a ese árbol? Con el de aquí, Stilofelsias astacea. Así es, que no sabemos qué es, pero con ese Tilodelphis está más relacionado. ¿Con quién está alejado? ¿Con qué organismo está alejado filogenéticamente? ¿Qué dicen los demás? No lo dejen solo a Clever. Histeroforma triloba. A ver, pero por favor, levanten la mano, porque si no, no les puedo escuchar a todos. A ver, ¿quién quería hablar? ¿Quién le da ayuda? Porque estos análisis son los que tienen que hacer con los árboles, chicos. A ver, John Andrés. La pregunta es, estamos viendo el cocodrilo. Ya vimos con cuál estaba relacionado más cercano, filogenéticamente, ya nos dijo Clever. Ahora la pregunta era, ¿con quién está alejado? ¿Quién está muy alejado del cocodrilo? Vendría a ser la Histeromorpha triloba isolate, la 2739. La que está más abajito de esa. La 2739. 27, no lo veo. Dice Histeromorpha. Esta de aquí. Ajá, ese de ahí. Yo tengo una duda en esa parte. A ver, dígame. En el clado donde se ve la división, ahí en la parte del cocodrila, ahí hay una como doble línea. ¿Eso no tomamos en cuenta o qué sería eso? Sí, también. Es que pasa que si se dan cuenta, vamos en la línea, la primera ramificación, la primerita, donde está la flecha, ahí hay otra flechita, donde nos dice a cocodrilo, pero también agrupa a los dos solos, a esta Tilodelphis, y luego lo agrupa a Histeromorpha y Histeromorpha, algo así que dice,
De acuerdo a las flechas, hablemos del clado, está un 4, ¿verdad? Los 4 es del segundo clado. Los dos últimos están íntimamente relacionados porque la flechita los agrupa así. Los dos últimos. Y el Tilodelphis está solo como solo, pero también tiene mucha relación con los dos últimos. ¿Se dan cuenta? Las flechitas así me están indicando. Y al cocodrilo nos está diciendo que ese en este momento está solo, pero sí tiene una relación con el segundo y un poco, o sea, más con el segundo que con el tercero y cuarto. Sin embargo, los 4 están relacionados porque forman un solo clado. Entonces, las flechitas sí nos indican, sí nos dan información porque nos está agrupando. La flecha nos agrupa a los dos últimos, a los dos los agrupa, y esto significa que están más relacionados, mientras que las otras flechas nos está indicando que tienen cierta relación, tanto cocodrilo como el Tilodelphis, cierta relación con los dos últimos. ¿A eso te referías, John? Sí, mis gracias. Sí, Ahora, me confundí en eso. la pregunta les decía, si estamos analizando a cocodrilo, ¿cuál es el organismo que está distante, que no tiene relación con los cocodrilos? Es el primer clado. Podría ser la físila acuta. Físila acuta. No, a ese le estamos teniendo como grupo externo. Sería el primer clado de arriba, allí ya, porque se para con los cocodrilos. Así es. Bien, Amy. Para todos es el primer clado. Todos los organismos del primer clado estarían alejados de lo que es el cocodrilo. Pero cuando yo les dije cuál es el organismo que está más distante o más alejado del cocodrilo, vámonos al primer clado. ¿Cuál de esos 7 organismos son los que estarían más distantes del cocodrilo? Tal vez podrían ser los Aparingostrigea. Ese mismo, el que está al extremo. El primerito. Miss, aquí tenemos que ver lo que es el porcentaje para poder también definir Claro, eso. pero eso es cuando estamos viendo relación filogenética, pero en este momento la pregunta les dije, ¿cuál es el organismo que se encuentra más distante del cocodrilo? Ah, ya, ok. Ya, pues Ahí sí, la en ese caso sí sería el que está más claro, extremo. Así es. Primeramente, que no está en el mismo clado, en el clado diferente. ¿Y quién está más distante? El que está más al extremo. Ese está totalmente diferente, alejado del organismo de interés que estamos trabajando. Ahora escúchenme bien. Escuchen esta pregunta. ¿Cuál es la distancia genética del cocodrilo? ¿Cuál es la distancia genética del cocodrilo? La parte última, la filesa acuta isolata 17-18. No. A ver, cuando escuchen distancia, entonces ustedes inmediatamente piensen. ¿Es el porcentaje? No, eso es similitud. No. Eso es Ya, similitud. 0.10. A ver, por ahí me están hablando. ¿Quién dijo 0.10? Yo, profe, 0.10. Anthony, ¿qué hiciste? Simplemente sumé los valores que están allí. Diste, pero equivocadamente. Diste un resultado, pero, a ver, el resultado es casi real, pero no lo hiciste como es. Pero igual, gracias por tu... Acuérdense, chicos, cuando hablamos de distancia genética, es cuando es la cantidad de variaciones que ha sufrido ese organismo.
Cuando escuchen variaciones o cuando escuchen distancia en las preguntas que les haga, inmediatamente váyanse a la escala. A la escala, la escalita que tiene ahí, 0.02. Porque ustedes, ¿cómo van a calcular distancia genética si no tienen un dato? Distancia o variaciones es datos. Entonces, recuerden, si yo les digo cuál es la distancia genética o cuál es la variación genética que ha sufrido cocodrilo, ¿qué harían en ese momento? O sea, se van directamente a la escala. ¿Pero qué hacen con la escalita? Multiplicar. Eso multiplicado con el 0,01. No, ese 0,01 es la similitud. A eso no le tomen en cuenta ahorita con la pregunta que les estoy haciendo. Solamente cuando escuchen similitud, cuando la pregunta sea, ¿cuál es la similitud de cocodrilo con teófilo? Ahí sí buscan los numeritos. Pero ahorita yo les estoy diciendo distancia genética. Y les dije que busquen la escala. Para ver distancia genética, ubican la escala y lo llevan su escalita al lugar donde está la línea horizontal de cocodrilo. Si ustedes ubican esa escala en la línea horizontal del cocodrilo, ¿qué cantidad estaría de esa escala? ¿Un 0.5, un 0.3 o un 100%? Si la escalita llevan allá hacia cocodrilo a la línea horizontal, recuerden que la línea horizontal es la que tiene información. Eso solo sería 0,01. Sería por aquí, más o menos. Yo diría 0.5 porque se parece que esa línea horizontal que tiene cocodrilo es la mitad de la escala. Ya. Ahí ya, listo, ya estaba confundido. Okay. Me parece que fuese la mitad. Si llevan la escalita del 0.2 a la línea horizontal de cocodrilo, se dan cuenta que es como la mitad o de pronto un 0.3. ¿Están todos atentos? Recuerden, porque esas son preguntas de examen. Estamos haciendo aquí desarrollando las preguntas de examen y las respuestas que ustedes tienen que dar a los árboles que presenten en su trabajo. Miss, multiplicándole por el 0.5 saldría solo 0.01. Así es, esa es la distancia, porque si ustedes ven, recuerden otro concepto importante. Mientras más larga sea la rama, mayor información o mayor variación ha sufrido ese organismo, ¿verdadero o falso? Sería verdadero. Verdadero. Ajá. Claro. Verdadero. Y miren ustedes que tiene una pequeñísima, esa línea horizontal es casi nada. Es decir, que ha sufrido poquísima variación. Y no sé cuánto multiplicaron. Si ponemos 0.5 por 0.02 que corresponde a la escala, ¿cuánto dio? 0,01. Ya, eso es lo que ha sufrido. Esa es la distancia genética o la variación que ha sufrido el cocodrilo. Es nada, es bajísima. Ya, y no era, por ejemplo, no hicimos este ejercicio con lo que nos presentó Daniel. Ella tenía las distancias de los organismos que ella seleccionó las líneas horizontales eran muy largas. Eso significa que ha habido mayor variación genética. Pero como no tenía la escala, no podíamos hacer este ejercicio. Ya, entonces esto tienen que hacer, chicos, cuando ustedes hagan el análisis. Ahora, si nosotros estudiaríamos un estudio monofilético, un análisis monofilético,
¿qué tendrían que analizar? Si decimos, vamos a hacer un análisis monofilético de estos individuos. Si tiene un antepasado en común. Un ancestro en común. Claro que sí, ancestro antepasado en común, pero ¿qué más tienen que estudiar? ¿Qué nos dice el concepto de monofilético? ¿Tienen por ahí el concepto de monofilético? Son únicas y no tienen variaciones. ¿Algo más? Tiene un ancestro y tiene todos sus descendientes. Eso, el análisis. Cuando nosotros hacemos un análisis monofilético, hay que analizar al ancestro. El ancestro en este caso, vemos en dónde se origina el nodo, que no sabemos el organismo en este caso, cuál es el ancestro estaría ubicado en el nodo, pero dice, y los descendientes. Es decir, que cuando se hace un estudio monofilético, hay que analizar a todos los organismos, porque nos dice, se estudia al ancestro como a todos sus descendientes. En este momento, como Edgar lo hizo así nomás, lo puso los diferentes organismos, no puedo afirmar si el árbol le puso a Ficela como grupo externo o este grupo Ficela en este momento estaría siendo como un antepasado de todo el resto, de todos los dos clados. Y cuando ustedes analicen, sea que hagan un análisis monofilético, entonces analizan a todos los individuos que están en el árbol. Si deciden hacer un análisis parafilético, entonces ubican 2 organismos del clado 1 y 2 organismos del clado 2. Estarían haciendo un parafilético o un polifilético. Pero más bien yo les recomiendo hagan el monofilético, porque ahí ustedes pueden hablar de todos y su relación con el individuo de interés, en este caso cocodrilo. Si el cocodrilo es un individuo de interés, ahora sí escúchenme la pregunta. Que la similitud que existe entre el cocodrilo y el ubuler, que dice el segundo organismo, a ver, pero ese 001 no es, los que valen para la similitud son los números que, a ver, ponte nuevamente en ¿dónde estás? Estadística, distancia. A ver, sácalo esa distancia, deja de marcar la distancia para ver qué números salen. No, eso sí, el largo del brazo, eso sí. La distancia bajo el tercero. Porque necesito el porcentaje. A ver, ahí no te sacó nada. Allá no me sale. Ya no sale la barrita. Estás en el mega. Ya. Puedes, a ver, ¿qué otra cosa te hago poner? Porque lo que quiero ver es que si en otro modelo de árbol lo puedes extender un poquito como para ver o ya no te da más, porque si no te va a dar más, porque en realidad todos estos individuos no han sufrido muchas variaciones y las distancias son cortas. Lo que quiero ver es similitud. Entre el cocodrilo, la similitud entre el cocodrilo y
¿Qué dice aquí? El último organismo del primer clado. Parastrigea. No, el último organismo del primer clado. Jennifer, ¿tienes la respuesta? Sería el que está arriba, el primerito, parafincotri. Sí, esa. No, ¿qué similitud El existe? Claro, con ese. ¿Qué similitud existe entre ese postodiplostonium con el cocodrilo? ¿Quién tiene la respuesta? ¿No sería 0.01, Miss? Sería igual. No. Lo que, ¿no? No. A ver, primero, toma al cocodrilo y ve hacia arriba al segundo clado. Ve hacia arriba al segundo clado y ubícate dónde está, con cuál le quiero relacionar. Ya. Avanza por la línea de las llaves, avanza la línea, avanza con eso, avanza. Y ahí como eso, ¿dónde está la relación, algo de relación con el cocodrilo? ¿Qué número te dice ahí? 0.09. El que aparece aquí, el 0,09. Esa es la relación que existe entre el cocodrilo con este de acá. 0.09 está en un decimal, pero si lo llevamos a porcentaje, ¿cuánto es? Chicos. 10%. Sí, es baja el porcentaje de similitud. Y si vamos acá, ahora sí les digo, ¿cuál es la relación que existe entre el cocodrilo y el Tilodelphis? ¿Cuál es la similitud que existe entre cocodrilo y Tilodelphus? 0.01. ¿En porcentaje? 100. Es un 1%. ¿Cuánto? Puede ser un 1%, porque si acá arriba representa el 10%, acá solo dice 0.01. No. A ver, chicos, los demás, miren, tengo a 53 estudiantes, 52 estudiantes y solo están 3 personas trabajando. Después, 10%. no se quejen a la hora de dar sus lecciones. A ver, chicos, ¿cuánto corresponde en porcentaje? El 0.01. No. No, es que eso, lo que está marcado ahí, el 0.1, esos son las distancias. Eso es distancia, no es la similitud, lo que si se dan cuenta, a ver, cuando les marque en el árbol lo que tienen 2 números, ¿verdad? Uno está como fuera de las llaves. Lo que está fuera de las llaves es la similitud.
Lo que está interno es la distancia. Entonces, aquí, pero no tengo un dato que esté fuera de las llaves o está cubriéndolo en la llave, no lo sé. Pero si ustedes ven, es como inverso. Si ustedes ven que la distancia es baja, casi no existe variación, entonces acá deberían ser sumamente o filogenéticamente muy relacionados. Por tanto, estos deberían ser el 99.9% o 90%, 99% de similitud entre estos organismos que están relacionados filogenéticamente. Si hay una distancia corta, no hay mucha variación, entonces la similitud entre estos organismos es muy alta. Quisiera ver, a ver, esto es lo que podemos ver en este árbol. ¿Alguien tiene otro para poder ver si le sale mejor y poder ver esto de las distancias y la similitud? Si así les da el árbol, es así, no podemos cambiar las cosas. Pero quiero ver otro árbol para poder diferenciar bien el porcentaje de similitud. Ya dejo de compartir pantalla. Ajá, demos paso a alguien, a ver si tiene alguien más. Ok, listo. Gracias. A ti, Clever. ¿Alguien más tiene un ejercicio? Nadie más, solo 2 personas hicieron la tarea. A ver, Daniela, presenta nuevamente. Pero por favor, sabes, presenta si es posible en el mismo programa para poder indicarte dónde está la escala. Ya, aquí estoy en el mismo programa, Miss. Ya, ¿en dónde tienes? A ver, ¿dónde es? O sea, yo estaba viendo que aquí, esta de aquí es la línea de escala, solo que no me sale acá debajito. No sé. Ponlo en ver, arriba, en ahí se pone, por ahí debe haber, el que dice por escala, debe decir por ahí. Mirar. Esa. Sí, te está preguntando en qué color, qué línea acepta, si es en negrita o no, qué tamaño de letra. ¿No te parece? No está en la parte inferior, veo unas letras pequeñitas, no sé, acá en la parte derecha, inferior derecho, ¿qué es eso? Solo dice algo de ready, algo así. A leerlo. Vas a tener que jugar con eso, pero para que te salga la línea, la barrita. Pero ahí tienes, la escala te dice que es 0.05, ¿verdad? Pero no sabemos ¿por qué no te resulta la escala para verlo? Porque si no, hay que ver el tamaño de la escala para saber con cuán línea, 2 puntos, 3 puntos. Para mí me sale siempre cuando pongo mirar escala y me aparece la escala.
Y hay la manera también de poner, en vez de que salgan en decimales, poner en porcentaje. También es en revisar. En la siguiente, más adelante, en mirar, view, ahí. Ay, no sé. Miren las flechitas en cada uno porque hay una opción que se le pide al árbol que presente en porcentaje. Míralo abajo. Nada. Ponte en árbol tradicional para ver qué te da ahí. Donde dice ahí. No, pues. Haz clic ahí. No te da. Ya, y en este que te dice en la línea, ¿sabes qué? ¿Dónde también puede ser? Donde te dice acá en la parte izquierda, línea, el grosor de la línea dice un punto. Acá en la parte ya abajo, sí, ponle ya 2 o 3 puntos. Y donde dice from side, tamaño, ahí, acá abajo. Aquí debe decir efectos de a ver. En from, donde dice, donde era que anteriormente lo pusiste, en from, ya abajo, en esa donde está la línea negro que dice, por aquí tiene que ser tachado, subrayado. Es, ajá, por ahí. Es en esta parte que también tienes que déjalo tachado para ver o subrayado para ver si ahí, porque por ahí es el que no te aparece. Nada. ¿Por qué no te aparece la escala? Clever, ¿y a ti cómo te resultó? ¿En qué? En aparecer la escala, Sí, como dice para que no sé. automáticamente me salió. Sí, automáticamente sale, pero y cuando no sale, Sí. siempre se le pone Y- escala. O aquí en distance escala. Y aquí donde antes marqué. Pero ella sí tiene marcado, pero no le sale. Ahí sí. No le sale la barra. Ya. Largo de la escala. Bueno, digamos, hagamos hasta que lo encuentre. La verdad que ahí sí, en lo particular, como dice Clever, siempre resulta de manera automática y cuando no aparece, yo he puesto ahí en mirar de escala y aparece, pero no sé dónde está fallando para que aparezca la escala en este caso. Pero sabemos que es 0.05, ¿verdad? Aquí está, si se dan cuenta, el árbol que presentó Edgar comparado con el que presenta Daniela son completamente diferentes. En este caso, existe distancias genéticas. Y mirando este árbol, ¿cuál de los organismos sería el que más ha sufrido cambios genéticos? El el Grandich, ese es el que seleccionas, Daniela. El Gyrodactylae, Es, ¿verdad? Ese es el que mayor cambios ha sufrido porque tiene una línea horizontal más larga. ¿Y cuál sería el que menos cambio ha sufrido? Los de arriba, que dicen Los de abajo. Drosophila. ¿Verdad? Los dos primeros, los dos últimos y los dos del centro también. Del centro, ajá. Ahí también están una distancia genética
En este caso, como no tengo la barra, no podemos hacer el cálculo, pero ya saben que el tamaño de la barra lo llevan hacia esa línea horizontal y se ve cuántas veces se repite, si se repite 1, 2, 3, o si es la mitad de la barra, la cantidad de eso multiplican por el dato que tenga, que sea la escala, ¿no? Ahora, yo lo veo súper oscuro, las letras que están ahí, las distancias que quiero que me digan. A ver, recuerden que la línea vertical tiene información genética, ¿sí o no? Las líneas verticales. No, Miss. No, solo es para dar forma al árbol. No, no. Así es, no tienen. Entonces, en la primera yo no alcanzo a ver, parece que dice 0.0 en entre los dos primeritos, los dos primeros organismos. En el nodo que divide a los dos primeros, ¿qué dice? 0.0. Sí, Miss, está un 0.0 ahí. Ya. Entonces, esto significa 0%, es decir, que no existe, pero tiene que ver, que no existe distancias, sino que más bien estos están relacionados, los dos están relacionados y tienen un 100% debería ser, no, 0%, está medio raro este árbol, la verdad. Porque debería ser, ¿y cuánto dice en el primer número que esté en el primer organismo? ¿En cuál, Miss? ¿En el primero de acá arriba? Es ese, ¿qué dice ahí? ¿Qué 0.0. 0.0. Sí. Larga de escala, esta frecuencia. Asimismo, quiero que busquen más bien en porcentaje. Estadística, taxones, subíndice, largo de brazos. No, lo que les están presentando más bien son la distancia genética. A ver. Y abajo del 0.00, ¿qué dice? En el otro nodo. A ver, aquí en el primero dice 0.0 y acá también igual 0.0 en el segundo. Ya. Y ya en el tercero dice 0.6. 0.6. El 60%. Ese dato está mejor. Ese que existiría el 60% de similitud entre este clado. A ver, contigo también. Veamos los clados. ¿Cuántos clados estaría presentando tu árbol? A ver, aquí serían... Siempre busca el primer nodo. Ahora aquí está el primer nodo. ¿Crees que ese sería el primer nodo? Y a los de acá, ¿por qué lo dejas abandonados? Ah, no, sí, tiene razón. Ya. A ver, entonces empezaría desde aquí, desde esta recta. Sí, porque no tienes otra. Aquí estaría tu primer nodo. ¿Y dónde estaría el primer clado para ti? Sería un clado y el del 0.1 sería otro clado. Así es, todo lo de acá sería otro clado. Y mira, por ejemplo, este organismo, el del primer clado, la parte superior sería el primer clado. Si ustedes se dan cuenta, 0.1 dice ahí o 0.2 no lo veo en el que sería el primer clado. Dice 0.2. No, arriba. Arriba dice 0.1. 0.1.
Yo creo que lo están haciendo 0.1, no sé cómo está presentando porque hay una similitud solamente en el 0.1, llevando a la decimal, ¿cuánto es en porcentaje? 0.1. El 10%. Si se dan cuenta, está el primer clado. Todos los organismos que están formando, a ver, de 2, 4, los 6 primeros individuos, los 7 primeros son el primer clado. Sin embargo, los 6 primeros tienen un 60% de similitud, mientras que el otro, último, el 7, lo separa, porque en va a haber ciertas diferencias que alcanzan, no sé, hay un 0.0 ahí en el último, en el 7. A ver, acá arriba sí. Abajo, en el 7. No, Sí. en el 7 del clado 1. El 7, el clado 1. ¿Cuánto dice ese número ahí? 0.8. Allá. Ese sí es un dato, igual 80% de similitud de este individuo del 7 con el resto de individuos, con los 6 del clado. Y tiene una diferencia de un 20%, por eso es que el árbol lo separa, a pesar de ser del clado 1, lo separa de los 6 individuos, lo separa al último. El último individuo tiene un 80% de similitud. Y los 6 primeros tienen un 60%, y así tendrían que tomar en cuenta los porcentajes. Eso es lo que tendrían que ver. Ojalá que lo encuentren en donde están en porcentajes, para que sea más directo el dato. Ya, pero tomen en cuenta, antes de hacer los árboles, primero qué organismos están seleccionando y a qué organismos seleccionan también como grupo externo, para que al momento de hacer los análisis ustedes ubiquen dónde está en el clado 1, en el clado 2, o está formando un subclado, los organismos de interés y que... Y saber y los grupos externos, saber en dónde está también, si verdaderamente el árbol lo ubicó como grupo externo, que nosotros lo estamos seleccionando, pero el árbol nos indicará si efectivamente ese grupo externo es externo o tiene alguna relación filogenética con el grupo de interés. Miss, disculpe, en el GenBank se selecciona los genes de las especies, ¿verdad? En el caso de poner el grupo externo, digamos, ¿cómo lo haríamos ahí? Seleccionamos todos los genes que nos aparecen ahí, los pares de bases, pero para seleccionar uno diferente, o sea, se busca uno nuevo y ya quedarían seleccionadas los anteriores. ¿Cómo sería? No, hacen una sola carpeta en donde agrupan, tienen todas las secuencias, incluyendo las del grupo externo. En formato FASTA, porque si no, no les va a reconocer. Una sola carpeta. En formato FASTA, un bloc de notas, yo les indicaba, en donde que contengan todas las secuencias, incluyendo las del grupo externo. O a su vez, no sé si te acepta, bueno, en el Biodit sí se puede, pero claro, porque ahí es primerito que hacen. A ver, no sé si quieres hacer el ejercicio
Desde el GenBank. Desde el GenBank y lo subes a al Biodit. Y a ver, del GenBank guardas en una carpeta o te reconoce directamente el Biodit. ¿Cómo tú lo estás haciendo? O sea, desde que voy al GenBank y guardo, o sea, directamente lo guardo ese en el formato FASTA y voy al BioEdit. Ya, entonces, a ver, vamos, tú tienes dos carpetas, tienes por ahí dos carpetas de formato FASTA, dos carpetas individuales. No sé. O sea, Veamos. de los que he guardado anteriormente. Ajá, porque tú puedes en el BioEdit, tú puedes directamente subir cualquier cantidad de información que quieras y desde el BioEdit lo guardas todo con los grupos externos. Puedes abrir el BioEdit. Ya, ahorita voy. Ya, aquí estaría abierto el BioEdit. Ya, abre cualquier documento, cualquier archivo que tengas guardado. ¿Le pongo en nueva alineamiento o en Open? No, Open, abrir. No creo, tenía en BioEdit mis. No, en formato FASTA. O sea, se me guardan, pero no sé si estarán así mismo, porque los había guardado, pero tengo las secuencias anteriores. Sí. Estas secuencias de aquí me salen, no sé si estará bien. Esas son las del Mega. Ya, si te das cuenta, a ver, ahí mismo en File o en Editar, búscate en una de ellas, por ahí, aquí en este formato hay uno de seguir añadiendo secuencias, pegar secuencias. ¿Te das cuenta aquí? Pegar secuencias. Tú puedes también pegar la secuencia desde otro archivo y seguir alimentando al mismo de acá. Ah, ya. Así como se eliminan secuencias, acá tú puedes seguir subiendo secuencias. Entonces ahí vas sumando y ahí le ingresas la del grupo externo. Ya, ahí sí ya me quedó claro. Ya, o importar es eso. A uno de estos archivos donde tienes las secuencias del grupo de estudio, el grupo interno, vas adicionando más secuencias. Y eso es lo que tienes que hacer para tener la secuencia del grupo externo. Sí, ya. Ahí sí ya me quedó claro, Missy. Ok. Sí. Muchas gracias, Missy. Ok. Bueno, entonces hemos trabajado en análisis y la revisión de... Daniela, ¿qué grupo correspondes tú? ¿Qué grupo tienes de trabajo? Ya en el grupo de trabajo yo estoy con Naomi Cruz, con Carlos Tigrero y Brandon Gómez. ¿El número de grupo? ¿No sabes el número? No me acuerdo el número de grupo. Bueno, 7, Dani. Somos el 7, ¿verdad? Ya, 7. ¿Y Clever? Soy el grupo 2, con José Liriano y Flor Malavé. Bueno, espero que los compañeros también aporten y no dejen solamente a Clever ni lo dejen solamente a Daniela para el trabajo, porque los dos han presentado y han hecho varias preguntas y el resto de grupos no ha participado. Bueno, entonces, hasta ahí llegamos. Veamos lo del
las instrucciones y todo lo que he tratado de hacer sobre tutoriales para este trabajo está en la plataforma, así que tienen bastante trabajo que realizar. Voy a pasar a dar una clase, espero alcanzarla, que es importante ya que tienen el día viernes, tienen una evaluación de acuerdo a mi programación. La evaluación se trata del análisis de 3 artículos científicos. Y esos artículos científicos deben tener, si no tienen, deben tener alguna parte de análisis moleculares en donde aplican la técnica de la PCR. Entonces, no sé si ustedes vieron en biología molecular la técnica de la PCR, porque eso se aplica en estos estudios para los análisis filogenéticos también, pero tienen que tener muy claro para que puedan comprender los papers que van a ser evaluados. Este tema está programado para una clase final. Sin embargo, quería saber si ustedes vieron PCR en biología molecular. Caso contrario, les tendría que dar una revisión sobre eso para que estén preparados para su evaluación. Edgar, que eres del grupo de... Bióloga, sí vimos una clase en biología molecular de PCR, pero era más bien como para la extracción de ADN. Entonces sí, creo que nos ayudaría muchísimo si nos da la introducción más que todo para podernos preparar para la evaluación. Ok. A ver, en todo laboratorio que se trabaja con genética molecular, biología molecular, siempre se va a trabajar con esta técnica que se llama la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, déjenme ver. Les voy a dar de una manera, y como les digo, es sumamente importante, van a estar en todos los papers de biología molecular. Cuando vean ustedes biotecnología, se lee mucho sobre esto y es importante que ustedes tengan claros estos conceptos de qué se trata, para qué sirve, cómo se usa y que puedan pues leer esos documentos, ¿no? Hablándoles de PCR, es una técnica de amplificación in vitro de una molécula de ADN o de una molécula de ARN. Solamente eso. La PCR no se hace con proteínas, solamente con ADN o ARN. Nosotros tenemos aquí esta célula, me gusta esta figurita, porque está representando lo que ya han visto ustedes. Lo primero, para el desarrollo o el proceso de la transmisión hereditaria, se pasa primero por una replicación, ¿verdad? Que ya lo vieron ustedes, la transcripción y la traducción. En la transcripción tenemos la copia de esta información que contiene el ADN en una molécula de ARN, la maduración, es decir, la formación de esta molécula de ARN, listo para ser traducido. Al momento que sale al citoplasma, se da el proceso de la traducción. Todo este proceso ustedes ya lo saben. Entonces, la célula, para que se dé todo este detalle, todo este proceso, tiene que sacar miles y miles de copias del ADN para que pueda ser transcrito esa información. Entonces, la célula se asegura de la molécula madre, entonces protege su molécula madre y lo que saca es miles y miles de copias a través de la replicación. Entonces, cuando vamos a trabajar en biología molecular, en genética molecular, en biotecnología o en ecología molecular,
porque ahí también se utiliza, vamos a necesitar miles y miles de copias de la molécula de interés, del gen de interés. Por ejemplo, ustedes toditos en este momento ya tienen un gen de interés, un marcador que van a trabajar para el trabajo que ustedes tienen que hacer, que puede ser el 18S, el 26S, el 16S, el RCBL, es decir, hay miles y miles de genes de estudio que es de interés. Entonces necesitan tener toda esa información del gen de interés, no de todo el ADN. No necesitan replicar todo el ADN. Recordemos, un ADN puede tener 17,000 pares de bases, puede tener, no sé, 24,000 pares de bases, pero un gen puede tener unos 2,500, puede tener unos 1,800, unos 600 pares de bases. Entonces, no necesitamos estudiar o replicar a todita la secuencia de ADN, solamente necesitamos replicar o duplicar solamente el gen de interés. Para esto se crea esta técnica de la PCR, que bueno, el resultado del aprendizaje dice describir la importancia de la amplificación, es decir, la duplicación de una molécula de ADN utilizando la PCR para su aplicación en estudios, bueno, de biotecnología, de genética, de biología molecular. Entonces, ¿qué es esta? La reacción en la cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, es una técnica de biología molecular cuyo objetivo es obtener gran número de copias de ese fragmento y realiza lo que hace la célula, lo que se hacía en la replicación. La replicación es in situ, in vivo, pero la PCR es in vitro, ¿no? Tenemos la molécula de ADN. En la molécula, lo que va a sacar es en el primer ciclo 2 copias, así como sucedía en la replicación. En el segundo ciclo sacará 4 copias. En el tercer ciclo sacará 8 copias y así sucesivamente. Esta es una herramienta muy importante utilizada en todos los análisis moleculares, ya que es altamente sensible. Es decir, que tenemos una muestra muy pequeña y con esa muestra muy pequeña nosotros podemos identificar ese gen y poder amplificarlo, amplificar varias y varias veces. Por eso dice reproducibilidad, altamente reproducible, y eficiencia, ya que depende de los partidores, que ya lo vamos a ver más adelante, para que sea efectiva esta técnica, esta metodología. Y aquí vamos a hablar también de que los resultados que se obtiene es en tiempos más cortos, es decir, ya cuando se tiene los partidores listos, la técnica en unas 4 horas se tiene el resultado, a veces en 2 horas. Entonces es sumamente importante, es estadísticamente confiable y utilizado por toda la comunidad de investigación de biología molecular. Y entonces tenemos aquí lo que dice es una imitación en el laboratorio. Lo que hace la célula en la replicación para sacar varias copias, ella necesita de muchas enzimas y proteínas. Necesitaba de licasa, de la topoisomerasa, de la primasa y en fin, de muchas enzimas. Acá solamente se necesita de un termociclador y se necesita de ciertos reactivos y de las temperaturas sobre todo. En este termociclador se programa a ciertas temperaturas para que realice el mismo proceso que realiza la célula, realice este equipo en diferentes ciclos. ¿Qué es lo que se necesita? Aquí está todo. Necesitamos la muestra de ADN, es la muestra. Luego necesitamos los partidores o primer o cebadores que se llaman. Necesitamos los nucleótidos, adenina, citosina, guanina,
porque hay que hacer la síntesis. Se necesita de la polimerasa que se llama la Taq polimerasa y necesitamos de un buffer que es la fuerza motora de esta Taq polimerasa. Todos estos componentes se lo agrega en un tubito que se llama el tubo de la PCR para ingresarlo en este termociclador en donde se va a programar por temperaturas. Y este va a tener 3 etapas. La primera es la desnaturalización, es decir, que la molécula de ADN, recordemos que está formado por doble cadena, ¿verdad? Una en forma sentido y otra en dirección antisentido. Esta sería 5' a 3' y acá 5' a 3'. Esta sería la molécula de ADN. Para que esta molécula se rompa los puentes de hidrógeno, a eso se lo llama la denaturalización o desnaturalización, que se realiza a 95 grados. Se rompen los puentes de hidrógeno. Luego viene otra programación de la temperatura, que es a 55 grados, que se llama la etapa del annealing o hibridación. ¿Qué significa esto? Que los partidores o primers o iniciadores se van a ubicar en el lugar donde nosotros necesitamos, porque estos son diseñados por nosotros. Los investigadores diseñamos este partidor que vaya directamente al gen de interés. Por ejemplo, si este es el ADN, este tendría miles y miles de pares de bases, y acá tenemos igual, este es el ADN total, y lo que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, digamos así, al gen 18S. Este es el gen 18S. Aquí es el inicio del gen y aquí es el final del gen. Acá estaría otro gen, el gen número 2, qué sé yo, acá está el gen número 1. Este es el gen de interés. Entonces, en la PCR lo que necesitamos es sacar muchas copias del gen de interés, no del resto, no nos interesa. Necesitamos el gen de interés. Para eso se ha programado en el termociclador esta temperatura de 95 o 94 grados, en este rango, 94, 95 o 96 grados, se programa el termociclador para que se haga esta etapa de la desnaturalización, rompimiento de los puentes de hidrógeno. Entonces, acá la segunda etapa, en una temperatura entre 55 a 65 grados, se da el siguiente proceso que es del annealing o la hibridación. ¿Qué significa eso? Que los partidores o cebadores, que es lo mismo, se van a buscar el sitio en donde se van a hibridar, o annealing, que se llama eso. Entonces, si este es nuestro gen de interés, por tanto, estos partidores irán directamente a flanquear, es la palabra correcta, flanquear el gen de interés, es decir, a delimitar ese gen de interés. Este se llama el primer o partidor forward y este es el partidor reverso. Y este es, bueno, forward no hay una traducción en español, pero es río abajo y este es río arriba, lo dicen, pero no es una traducción buena. Forward y reverse. ¿Qué va a hacer entonces? Este partidor se va a ubicar en un extremo, va a delimitar el gen y el otro partidor va a delimitar el otro extremo. Y esa es la etapa de la hibridación. El momento que pasamos a la siguiente etapa, que es una temperatura de 72 grados, se llama la extensión. ¿Qué va a hacer eso? Este partido aquí se va a unir, como aquí estará el 3', acá también estará el 3' y aquí estará el 5'. Todo va a ser siempre antiparalelo y complementario, como tal cual la replicación. Entonces,
En esta etapa del 72 grados actúa la polimerasa. Esta polimerasa se agarra del extremo del 3' y empieza a sintetizar. Si aquí hay una adenina, ella pondrá una timina. Si acá está una citosina, ella pondrá una guanina. Y así irá sintetizando desde 5' a 3'. Entonces, si he de ser así, esta sería 5' y esta sería 3', lo mismo que replicación, antiparalelo y complementario. Lo mismo acá. Si este es 5', entonces esta es la 3'. Y acá estaría el 5'. Por tanto, la síntesis va de 5 hacia 3. Irá avanzando hacia acá. Y eso es lo que el resultado que tenemos aquí. Como los partidores están flanqueando el gen de interés, por tanto, al final solo va a haber copias, miles y miles de copias solo del gen de interés. Y esto es lo que nos hablan en los papers y nos dicen de dónde fueron diseñados los partidores. Generalmente se va al GenBank. En el GenBank se realiza el alineamiento de secuencias, ustedes ya lo saben hacer, y de las zonas conservadas de ese alineamiento de secuencias se obtiene, nosotros analizamos, utilizamos programas para poder analizar el partidor que vamos a utilizar aquí. Este partidor es una secuencia de nucleótidos de 20, 25, 30 nucleótidos, porque tiene que ser igual. Si aquí hay una adenina, acá deberá haber una timina. Si acá está una citosina, aquí deberá haber una guanina. Entonces, estos partidores son elaborados, son diseñados por el investigador con base en el banco de genes. Si vamos a estudiar al 18S de los cocodrilos, entonces en el GenBank buscaremos la secuencia de los genes del 18S de todos los cocodrilos que estén en el GenBank y hacemos un alineamiento de secuencias y desde la zona conservada se obtienen los nucleótidos para el partidor forward y para el partidor reverse. Este es sumamente importante porque si aquí hacemos mal el diseño, entonces este partidor va a irse por acá, va a estar en otro lado o puede estar por acá en otro lado. Entonces, para hacer la técnica de la PCR, tiene que tener mucho en cuenta el diseño de los partidores, porque por eso decíamos rato, específica. La técnica es altamente específica, nos decía eficiencia. ¿Por qué? Tenemos que asegurar que estos partidores amplifiquen el gen de interés. Entonces, en las publicaciones les van a decir que han obtenido el ADN y que están estudiando el gen el 18S, por ejemplo, y que la amplificación le han hecho la desnaturalización en tantos grados. En los papers siempre les indican con qué temperatura han realizado la desnaturalización, la hibridación y la extensión. Aparte, les indican también de qué tamaño son los partidores y la secuencia de esos partidores. Entonces, es lo que les acabo de decir. El primer paso, la desnaturalización a 95 grados, puede ser más 1 o menos 1 grado. El paso 2, la hibridación, que ya lo hemos dicho, aquí nos dice desde 40, no, esto es muy bajo, es desde aquí, hay que corregir, es de 55 grados, de 55 grados a 65 grados. Se puede dar la hibridación de los cebadores. Y la polimerización o la extensión, que es lo mismo, es a 72 grados. Todo esto se programa en este equipo llamado el termociclador para obtener varias copias, para amplificar. Lo que la célula lo hace en la replicación, acá en la PCR se utiliza la temperatura.
Ya no necesitamos las proteínas de unión a cadena sencilla para que lo tengan templado a la molécula y no permitan que se vuelva a complementar, que se unan los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que habían unas proteínas que mantienen a la cadena, lo mantienen separada. Acá la temperatura lo mantiene separada. Ya no necesitamos la primasa ni ese óligo de ARN que era al inicio, cuando la primasa viene y pone una secuencia de ARN para que pueda iniciar la polimerasa 2 o la 3. Entonces acá ya no necesitamos, pero sí necesitamos de los partidores, porque estos partidores van a flanquear, van a ubicar el gen de interés y aquí va a agarrarse la Taq polimerasa, va a agarrarse del bracito del 3' para poder avanzar. Caso contrario, si no están estos cebadores, entonces no va a poder la Taq polimerasa sacar las copias. O también, si es que no están bien diseñados los partidores, no va a haber no va a poder la Taq polimerasa hacer el trabajo que le corresponde. Entonces, estos son los 3 pasos. Aquí está nuevamente los pasos. Aquí está la molécula de ADN. Esta sería el gen de interés donde está separándose, la separación o la denaturación que se llama. Aquí están los primer o partidores o cebadores. Esto pasa dentro de ese tubo de reacción y dentro del termociclador. Miren ustedes, aquí está la molécula 5', 3' y el partidor también se ubicará complementario a la molécula de interés y antiparalelo y complementario. Asimismo el de acá, antiparalelo, como lo ven aquí, y complementario. Estos son los partidores. Aquí estará entonces la flechita en donde para acá, la amplificación vendrá Taq polimerasa, está acá, justamente miren aquí, este es el 3'. Aquí vendrá la Taq polimerasa y empezará a poner los nucleótidos. Estas barritas de colores son los nucleótidos, porque la Taq polimerasa necesita de esos nucleótidos para ir sintetizando, porque si acá está la adenina, necesita poner una timina aquí. Si acá está la citosina, necesita poner la guanina y así sucesivamente hasta finalizar esta amplificación. Del mismo modo, por acá, Taq polimerasa va complementando, va sintetizando la molécula y obtiene una molécula, va a obtener 2 moléculas en el primer ciclo. Esta Taq polimerasa es una enzima de suma importancia y que es obtenida desde las aguas termales y se llama desde una bacteria que se llama la Thermus aquaticus. Esta bacteria tiene la capacidad de soportar altas y bajas temperaturas. Como viene desde aguas termales, entonces soporta hasta 100 grados muchas veces. Por eso es que trabaja a 95 grados y soporta estos 95 grados o 96 grados que se le dé en la primera etapa. Pero ella trabaja a 72 grados. Óptima también dice 75, 72, 75 grados. Pero puede guardarse hasta menos 80 y no pasa nada. No se pierde la actividad de esta polimerasa. Es muy estable y puede trabajar y soportar esas altas y bajas de temperatura. Bueno, esto es como así llega la Taq polimerasa. Son una cantidad muy pequeñita. Aquí viene, no sé, 100 microlitros aproximadamente. Y lo que de aquí tomamos es apenas 1 microlitro. 1 microlitro para agregar en nuestro tubo de reacción. Entonces es poquísimo lo que se obtiene, pero es muy cara la Taq polimerasa, por eso nosotros tenemos que hacer muchos análisis antes de ir al laboratorio porque no podemos gastar la Taq polimerasa así nomás por así. Entonces, los cebadores, nos dice cebadores o partidores. ¿Qué son? Nos dice, son moléculas cortas de una sola hebra, desde 15 a 40, lo que vemos acá.
son moléculas cortas. Aquí lo vemos, son moléculas cortas de entre 15 a 30 nucleótidos, porque hay que diseñarlos así para que puedan ir y flanquear, ubicarse a flanquear el gen de interés. No se necesita que sea demasiado grande. Entonces, entre 15 nucleótidos o 30 hasta 40, algunos trabajan 40 nucleótidos, pero que vayan a ser complementarios en los extremos del gen de interés. Entonces nos dice que son de una sola hebra, ya lo hemos visto, es una sola hebra. Son manufacturados comercialmente, efectivamente. Nosotros diseñamos esos partidores en base a las secuencias que se encuentran en el GenBank, y nosotros somos los que enviamos esa secuencia a los laboratorios del exterior o donde queramos que nos haga. Decimos, quiero este juego, y nosotros enviamos y decimos, quiero esta secuencia de adenina, timina, guanina, el orden de la secuencia lo damos nosotros, porque somos los que diseñamos esos partidores. Los laboratorios lo único que nos hacen es elaborar lo que le hemos pedido. Entonces dice, y son secuencias específicas. Ya sabemos que son secuencias específicas y que van a flanquear el gen de interés. Mientras más largos sean los primers, mayor su especificidad. Así es. Mientras más grandes los primers, mayor va a tener esa mayor capacidad de ir directamente a ubicarse en el gen de interés. Ellos son los que van a delimitar, ellos son los que van a identificar ese gen, porque están diseñados precisamente para que se hibriden en regiones del gen de interés. Aquí está nuevamente. Este es otro partidor, es una secuencia, es una molécula de una sola hebra que va entre 15 a 40 nucleótidos dependiendo de los objetivos del investigador. La molécula de ADN, que ya lo vimos anteriormente. Y esto es lo que sucede. Todo esto está en el tubito, todo lo que vemos aquí, el ADN, del ADN molde, los primers, los nucleótidos, todo esto está en un tubito de reacción. Todo aquello está en el tubo de la PCR. ¿Qué va a pasar en el interior del tubo? Va a darse el proceso de la denaturación, va a darse el proceso de la hibridación y se va a dar el proceso de la elongación o extensión o síntesis también se lo llama. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Primero 2 moléculas, en el segundo ciclo nos darán 4 moléculas y en el tercer ciclo nos darán 8 y en el cuarto ciclo 16 y así sucesivamente se va duplicando esas copias de esas moléculas. Criterios para el diseño de los partidores. Bueno, nosotros para diseñar esos partidores tenemos que seguir ciertos criterios que en este momento los paso así nomás cuando vean, asegurarnos que la secuencia sea complementaria. Eso es importantísimo. La longitud, esto ya lo dijimos, algunos autores dicen de 17 a 28, ya vimos Rato nos decía y vamos a hacer válido de 15 a 40 pares de bases. Ese va a ser el tamaño de los partidores. La composición. En estos partidores tenemos que considerar que tanto citosina como guanina tengan entre 50 a 60% para evitar secuencias ricas en adenina y timina. Entonces, cuando diseñamos los partidores, la cantidad de citosinas y guaninas debe ser entre el 50 y el 60%. Luego dice optimizar el emparejamiento de las bases. Es importante que la estabilidad del extremo 5' sea alta y la del 3 sea baja para evitar falsas hibridaciones. Es decir, que el extremo 5', lo que veíamos acá, aquí nos dice, el extremo 5' tiene que ser alto, es decir, que tenemos que tener la seguridad de que este extremo del 5' del partidor efectivamente se hibride con la molécula molde, porque si esto no está bien diseñado, entonces puede darse la hibridación en otro lado. Asimismo, en todo acá, el extremo 5' tiene que ser como decir, altamente seguro de que
sea complementario a la molécula molde. ¿Qué más nos dice? Para que no haya falsas hibridaciones. La temperatura de rango va de 55 a 70, ya lo pusimos acá. El rango de esta hibridación entre 55, ya lo dijimos, este es el dato verdadero, 55 a 65 grados. Muy alto no es conveniente, pero este no es, hasta aquí no es 70, sino hasta 65 grados. Esa es la temperatura a las que los partidores van a hibridarse. Los temperatura de los primer no deben diferenciarse más entre 2 o 3 grados entre sí. ¿Esto qué dice? Si este fuese de 55 grados, que este va a hibridarse a 55 grados, el de acá ojalá que sea igual, 55 grados. Caso contrario, nos dice que pueden variar en 1 o 2 grados. Es decir, que si este es 55, este podría también ser entre 54 grados o entre 56 grados. Que no varíe más, no varíe. Ojalá que los dos sean de la misma temperatura, pero a veces no sucede eso, no se puede. Por más que uno quiera, no logra que los dos sean trabajen a 55 grados, funcionen. Pero lo que puede variar es entre 1 grado o 2 grados máximo con referente a la temperatura entre los dos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Temperatura no debe diferenciarse más de 2 o 3 grados entre ellos. Minimizar la posibilidad de formación de estructuras secundarias, horquillas o dímeros deben evitarse. Esto significa que, por ejemplo, aquí, que hay que evitar que estos no vayan a formar horquillas, no vayan a formarse esto. Eso, porque si se forman estas Harper, que se llama también, ya no se daría, pues está interrumpiendo, entonces no se daría la síntesis, la amplificación. Por eso es importante que estos partidores estén bien analizados para evitar todo este tipo de estructuras secundarias, porque a veces se doblan, cualquier cosa sucede y no pueden estar rectos, no pueden complementar tranquilamente a la secuencia. Pero eso se realiza gracias a programas bioinformáticos. Este es un programa que nosotros utilizamos en donde se pone la secuencia del partidor y analizamos. No, hasta ahí no me llegó. Hasta aquí no me llegó. Entonces, esto no les enseño ahora, espero en biotecnología lo veamos porque ya vemos más todavía, pero de esto se trata la PCR. ¿Cómo diseñar? Eso ya lo hacen los programas, lo que nosotros tenemos es que tener los criterios para poder diseñar estos partidores y hacer que directamente vaya a identificar el gen, a ubicarse en ese lugar donde se encuentre el gen dentro de toda la molécula. Entonces, de eso se trata la PCR. Y cuando ya se ha amplificado, veamos aquí, porque eso se van a encontrar en los papers, aquí tenía, este es el producto final de la PCR. Se ha dado la desnaturalización, se ha dado la hibridación y se ha dado el annealing o extensión. En este caso, nos dice si, déjenme ver otra vez aquí. Decíamos, ¿verdad? Decíamos que estas son entonces el producto de la PCR. Este es el producto. Si aquí fuese el nucleótido número 1 de este gen de interés, y aquí está el nucleótido, no sé, 780. Entonces, ¿qué resulta? Que nuestro producto de PCR, este ya es el producto de PCR, va a ser de 780
pares de bases. 780. Pero esto no es que nosotros lo podemos ver en el microscopio, es que este producto va a aparecer así en un tubito, como si fuese un líquido transparente. Eso vamos a tener en el tubito. Aquí vamos a tener un líquido transparente y ese va a ser el producto, porque ya como este tubito fue ingresado en este equipo y se realizó todo este proceso, entonces aquí no vamos a poder ver. Sí, vamos a sacar igual el tubo con una solución transparente y ahí está el producto de PCR. ¿Qué es lo que hacemos luego? Este tubito lo purificamos y luego lo enviamos a otros laboratorios para que nos entreguen la secuencia, porque nosotros no podemos ver en un microscopio, no podemos ver con una lupa, no podemos ver al ojo, no podemos ver la secuencia que hemos amplificado, pero solo podemos saber que tiene 700, por así decirlo, un ejemplo, 780 pares de base. Ese es el tamaño del producto de PCR. Eso lo podemos saber, pero no podemos saber la secuencia, es decir, el orden de los nucleótidos que tiene toda esta secuencia de 780 pares de bases. No podemos saber. Por tanto, el producto de PCR se lo envía a los laboratorios externos para que nos realicen ese análisis de la secuenciación. Y esa secuencia, suponiendo que fuese esta, los laboratorios nos dicen, esta es la secuencia que ustedes tienen. Esta secuencia lo comparamos con el GenBank. Entonces, ahí se puede recién hacer los análisis, porque ya tenemos la secuencia del gen de interés y luego lo subimos al BLAST y lo analizamos con todas las secuencias que están en el GenBank y a partir de eso podemos hacer los estudios que nosotros quieramos, el análisis filogenético, podemos hacer los análisis de los genes, hacer otras cosas más. Entonces, es por eso que se necesita de conocer esta técnica de la PCR, porque nos lleva al final a conocer la secuencia del gen de interés, además el tamaño del gen de interés. Con la PCR nosotros amplificamos ese gen de interés para finalmente conocer la secuencia, porque antes de eso no podemos conocer, no lo sabemos. Solamente con el producto de la PCR, enviándolo a secuenciar, entonces podemos obtener toda la secuencia y conocer la secuencia de que estamos trabajando y poder esta secuencia ya contrastar con las otras secuencias que están en el GenBank y hacer los estudios que nosotros necesitemos realizar. Entonces, de eso se trata la técnica de la PCR, amplificación en cadena de la polimerasa, amplificación del gen de interés. ¿Para qué? Para sacar varias copias de ese gen de interés, para cualquier tipo de estudio que necesitemos. Entonces, ¿con qué? Con ese producto de PCR que ha sido secuenciado, podemos hacer todos los trabajos que nosotros necesitemos realizar. No sé, chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo como una curiosidad. Este proceso de la PCR es algo muy complejo. ¿En qué tiempo demora realizar este proceso desde la desnaturalización? No, lo que más tarda es en el diseño de los partidores. En el diseño, o sea, no hay un tiempo así establecido. Lo que más se tarda es en el diseño de los partidores. Si te dedicas así súper bien, si ya se sabe manejar los programas, en el diseño a veces se tarda un mes, por decirte. Y ahí se tarda en todo el protocolo de hacer la desnaturalización, de hacer la hibridación y la elongación, hasta estandarizar la técnica. Asimismo, a veces dura 2 meses de pronto,
porque es difícil ver si es que salen 95 grados, a veces no resulta en 95, hay que ponerlo en 94, no resulta en 94, hay que poner en 96 grados, y así uno va estandarizando la técnica. En esa estandarización de técnica de la PCR sí tarda unos 2 meses de pronto, hasta 3 meses, pero depende también, pues. Entonces, si has hecho un buen diseño de partidores, ¿cómo se llama? La estandarización de la técnica te durará de pronto un mes. Y de ahí, una vez que ya lo tienes estandarizada la técnica, eso es cuestión de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas al día con un gen. Eso. Entonces, depende bastante, o sea, de muchas variantes. Depende también si han hecho una buena extracción, una buena purificación del ADN. Entonces, si empiezan mal con un ADN que no ha sido puro, por ahí ya están perdiendo tiempo y no les va a resultar la amplificación. Uh-huh. ¿Algo más, chicos? Bueno. Me hice una pregunta. El día viernes, ¿de qué nomás va a ser la lección? ¿De qué nomás tenemos en este parcial que hemos visto? No recuerdo cuál fue la primera clase de no sé si... ahí sí que no me sé. ¿Vieron? ¿Qué vieron en este parcial?